Verónica Mato es diputada Frente Amplista por el encuentro 18 de agosto, que en las elecciones de octubre se presentó en alianza con la lista 1001 del Partido Comunista. Es una de las legisladoras que levanta la bandera de la igualdad de género, y no solo eso, además denuncia el machismo que nota dentro del propio Parlamento. Quizás muchos la descubrieron por el entredicho que el 2 de junio protagonizó con el presidente de la Cámara, Martín Lema, del Partido Nacional, durante su intervención en la media hora previa de esa sesión. Desde aquel día ha cobrado notoriedad por los planteos que efectúa vinculados a género y política, pero también por su trabajo en varias comisiones, como la de Derechos Humanos que preside. ¿Quién es Verónica Mato? ¿Por dónde viene su tarea? Vamos a conversar con ella a partir de este momento. Diputada Mato, buen día, gracias por visitarnos. Bueno, buen día, a pesar del clima. ¿Qué era lo gracioso del comentario de Rosario? No, porque se nota que estaba pasando frío, o sea, porque lo decía, yo más que nada lo siento como muy húmedo, más que frío, está como feo de salir y oscuro. Pero a pesar del día, la verdad que es un buen día de poder estar acá contigo, de tener este espacio, la verdad que lo agradezco. Yo decía que usted pertenece al sector Encuentro 18 de agosto. Sí, exactamente. Que nació en 2018 para impulsar la precandidatura de Óscar Andrade a la presidencia de la República. ¿Qué es ese grupo? Es un grupo de militantes, es un grupo de militantes, de personas que entendemos la política desde las bases, que creemos en la construcción de eso, de la importancia de las organizaciones sociales. Es un grupo bastante variopinto porque venimos de las bases frente amplistas, de organizaciones sociales, del feminismo, de la cultura, del movimiento cooperativo. Es eso, es un espacio que se construyó de esa forma en un momento con respecto a eso, y después seguimos construyendo porque sentíamos que era una necesidad que quizás tenía el Frente Amplio en ese sentido. ¿En qué se diferencia del Partido Comunista? La pregunta viene, entre otras cosas, porque cuando empezó a sonar el nombre de Óscar Andrade como precandidato en el Frente Amplio, la simplificación decía, dentro del Partido Comunista lo están empujando, ¿no? O lo están promoviendo. Y él siempre aclaraba, no, pero mire que es otra gente la que me está moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué era esto? ¿Por qué no eran comunistas? ¿Cuál es la diferencia? Y en realidad porque la diferencia es, primero, que no pertenecemos al Partido Comunista. Eso creo que es la gran diferencia. Que en realidad el Partido Comunista, al cual yo respeto muchísimo, mi padre, bueno, Miguel Mato. Su padre, Miguel Mato, desaparecido durante la dictadura, era militante comunista. Sí, era comunista y lo asesinaron por ser comunista, ¿no? ¿Y por qué usted no era o es integrante de ese partido, por ejemplo? En realidad yo siempre, mi militancia provino de las organizaciones sociales vinculadas a derechos humanos. Ese fue el lugar donde milité. Políticamente, porque es un espacio político también, la militancia. Y comenzó a militar en política, específicamente ahí cuando en el encuentro 18 de agosto. No había militado nunca dentro del Frente Amplio, más allá de sí, obviamente, ser Frente Amplista, pero no había tenido militancia política partidaria hasta ese momento. Y creo que bueno, ¿por qué no? Quizás por una forma de, no sé, no digo de ser más libre, no quiero decir que el Partido Comunista no lo sea, sino como vinculado quizás a las estructuras, y que por eso no lo integré, o sino también creo que una cuestión de respeto también. ¿Respeto? Claro, o sea, yo tengo toda mi familia que es comunista, ¿no? Mi abuela era comunista, mi abuelo comunista, mi madre es comunista, pero me da mucho respeto y tengo que estar muy segura. Para mí no es ¿entendés? No es como esas tradiciones familiares que decís, hay gente que toma determinadas tradiciones familiares como, sí, bueno, vos también. Pero para mí, en ese sentido, tendría que estar muy segura, de decir, bueno, quiero formar parte de esto, estudiar muchísimo justamente sobre
sobre cómo sobre el comunismo ahora, o sea, un montón de cosas que no sé si estoy preparada. Y aparece lo otro, lo que mencionaba hace un rato. Prefiere hacer política con más libertad, entre comillas, sin tanta estructura, sin tanto marco. Una cosa así. Quizás, sí. Algo así. Sí, o sea, quizás lo que pasa es que la palabra, no quiero decir que el Partido Comunista no sea libre. Sí, me di cuenta que ponía cuidado en eso, sí. Claro, o sea, no lo es porque es un espacio, es toda gente que yo respeto mucho y creo que tiene que ver con eso, con el respeto hacia lo que es el partido, por eso aclaro que no lo soy. Y además tengo, ahora en mi actividad parlamentaria, trabajo muy unida con lo que es la bancada claro. Unida para los Cambios y con los compañeros del Partido Comunista. Cuando se integró aquel movimiento, ¿pensaba en que iba a ser después candidata al Parlamento? No, la verdad porque que no. Fueron dos saltos en uno, ¿no? No, nunca. No, jamás. La verdad que jamás. ¿Usted se dedicaba al teatro? Sí. Es actriz, dramaturga, y estaba vinculada, como dijo recién, a movimientos de defensa de los derechos humanos. Sí. ¿Cómo apareció después esto otro? Después de la campaña de la interna, en la que Andrade, bueno, no terminó siendo el candidato a la presidencia, ¿por qué dijo, me interesa la Cámara de Diputados? No, nunca dije me interesa la Cámara de Diputados. Creo es algo que se dio y a veces puede resultar como extraño además, porque o singular cómo se generó el encuentro del 18 de agosto, que se generó a partir de una convocatoria amplia, abierta, a esa asamblea. Y después nos fuimos juntando y se fue generando el espacio y fuimos militando. Y yo debo de decir que soy una persona muy intensa. ¿Intensa? Sí. Y todas las cosas que hago, si las voy a hacer, las hago un poquito, las hago toda entera. Me meto toda entera, digamos. Me zambullo. Y así lo hice y empezamos a militar y en un momento, bueno, venían las internas y definimos sacar una lista de las internas. Y el grupo decidió que yo fuera la que encabezara esa lista, que debo decir que me sorprendió porque habían otras personas que por ahí tenían más tiempo de militancia en el frente o en otros espacios. Y bueno, dije, es como cuando los otros te ponen en ese lugar, por algo, no sé, me sentí como, no sé si es halagada, pero privilegiada en ese sentido y respetada por los compañeros. Y luego, cuando definimos que fue también un proceso que no fue corto, ¿no? Definir, sacar una lista, porque implica una responsabilidad también. Y ahí también los compañeros me ofrecen encabezar, y se dice mi nombre para encabezar la lista. Lo pensé, ¿no? Obviamente, y dije, bueno, vamos. Pero en ningún momento hubiera imaginado, o sea, yo comencé mi militancia política partidaria en 2018, el 18 de agosto de 2018, podría decirse. Nunca hubiera imaginado que sería diputada, que hoy sería diputada. Y no me lo puse nunca como meta llegar a ningún lado. Y no creo que tampoco a veces se habla de lo que es tu carrera política, ¿no? Yo no lo tomo esto como una carrera política, primero porque no estoy corriendo contra nadie, sino que, bueno, para mí este espacio es un espacio, como diputada, es un espacio de militancia más, el cual requiere mucha responsabilidad, con respecto a las personas que te votaron y con las que no te votaron. Y a su vez es una militancia full time, digamos, porque requiere todo tu tiempo y bueno, son como eso, ¿no? La responsabilidad que uno tiene con respecto a eso, pero... Queda por saber entonces, en esas condiciones, qué va a pasar con la otra vocación, la de teatro, pero de eso hablamos enseguida. Bueno. Una pregunta más sobre esta historia. Durante la campaña para las elecciones internas del Frente Amplio, este movimiento, Independientes con Andrade o Encuentro 18 de agosto, planteaba que el Frente se había alejado de las bases, que era tiempo de reconectar con los movimientos sociales, ¿no? ¿Ese es uno de sus objetivos en el Parlamento? Eso es uno, sí, diríamos que sí, pero lo que pasa es que... una cosa es el trabajo del grupo, ¿no?
de la trama que va generando el grupo, y también dentro de lo parlamentario, cómo uno genera eso y cómo lo vuelca, ¿no? Es una forma de trabajo. En el planteo del proyecto, yo una de las cosas que establecí, bueno, trabajar en territorio, en 2 zonas. Los diputados del Frente Amplio tenemos 2 zonas que tienen que ver con Montevideo, en mi caso, en las cuales voy a trabajar, y a su vez vinculada así con las organizaciones. En este caso he tenido encuentros con organizaciones de mujeres o también organizaciones de personas en situación de calle. O sea, vincularte, o sea, cómo nace un proyecto o cómo nace una idea. Nosotros consideramos que no nace desde un despacho, ¿no? Desde el palacio, no es que nazca ahí, sino que en realidad es respuesta de lo que está sucediendo con la gente, las inquietudes que la gente te trae. Un proyecto en sí mismo viene a resolver un problema. No es algo que yo mágicamente se me ocurre mi gran idea y esto va a solucionar el mundo y no escucho a los demás. Creo que la política, una de las grandes tareas que tiene es escuchar mucho. Y eso, en ese camino estoy, ¿no? Ese diagnóstico que ustedes tenían cuando impulsaban a Andrade como precandidato, la desconexión o un proceso de desconexión, un cierto distanciamiento del Frente Amplio de los movimientos sociales, ¿estuvo detrás de la derrota en las elecciones de octubre? ¿Fue uno de los motivos? Es difícil en realidad colocar cuáles fueron los motivos, ¿no? Es algo que todavía el Frente Amplio, lo de la autocrítica... Está pendiente. Claro, está pendiente. Pero puede ser eso, que quizás no se siguió trabajando con los movimientos sociales, porque la tarea de estar en el gobierno, y más durante tanto tiempo, implica también una responsabilidad y un tiempo que quizás uno le dedica a eso, políticos que quizás antes estaban en otros espacios, y por ahí se alejó, pero no por una cuestión de alejarse... desde lo afectivo, decir de por sí no, esto no me interesa, sino quizás por la responsabilidad que tiene ser gobierno. ¿Esa reconexión es más fácil ahora, desde la oposición? Sí, yo creo que sí, que desde la oposición es más fácil en ese sentido que uno tiene como otras responsabilidades, ¿no? Pero... es algo que está en la base frente amplista y la gente te lo pide. Vos cuando hablás, vas a los comités o hablas con los frente amplistas, lo primero que te dicen es: qué bueno que viniste, vengan, queremos escucharlos, o sea, se necesita estar con la gente, se necesita todo el tiempo eso. Por eso digo lo de la escucha, ¿no? Nuestros militantes necesitan que los escuchemos, porque tienen mucha cosa para decir. Hay gente que ha militado toda su vida. Es elemental, ¿no? Es la esencia de la política, sí, ¿o no? Pero a veces es la esencia de la política, pero a veces creo que los políticos se acuerdan de esos espacios cuando viene la previa, ¿no?, a las elecciones, y es un trabajo que hay que hacer continuamente. En lo personal, no podría irle a pedir el voto a nadie si no realicé un trabajo profundo anteriormente en ese sentido, en la escucha, porque me sentiría una hipócrita. Enseguida retomamos la entrevista con la diputada Verónica Amato, del Frente Amplio. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes. Estamos conversando por primera vez aquí en Perspectiva con Verónica Amato, diputada por el encuentro 18 de agosto, electa en alianza con la lista 1001 del Frente Amplio en octubre pasado. Tercera vicepresidente en este año 2020 en la Cámara de Representantes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, pero aparte, actriz y dramaturga egresada de la EMAD, Sí. la Escuela Municipal de Arte Dramático. Estaba revisando mensajes de los oyentes. Están los que, escuchando las definiciones anteriores, elogian y agradecen, y están los que plantean objeciones o críticas. Por ejemplo, acá tengo el mensaje que manda
¿Quién es? Víctor, que dice, me encantó la definición y actitud, eso de persona intensa. Escuchándola me volvieron las ganas de militar. Estaba olvidándome de que vale la pena. Bien. Esa es una de las reacciones. Qué lindo, ¿no? Buena esa reacción. Ahora vamos a escuchar las malas. No, están también estas otras observaciones. Dice este mensaje, ¿de quién es? Tiziana. Personas como esta explican por qué decidí salirme del Frente Amplio. Se estaba yendo de mambo. Atender todos los reclamos de las minorías y olvidarse de los trabajadores, que somos los que aportamos recursos para bancar todo eso. O sea, qué interesante este enfoque, ¿no? Porque la preocupación de ustedes era que faltaba conexión con los movimientos sociales, ¿no? Y acá lo que dicen es que faltaba conexión con el trabajador, punto, ¿no? Y varios otros mensajes hablan de eso, los ciudadanos que están por fuera de la organización tal o la organización cual, ¿no? Claro, pero las organizaciones, por ejemplo, ¿no? Los trabajadores organizados o los trabajadores en sí mismos también son organizaciones sociales, y el hecho de estar trabajando con la gente, con las bases. En ese sentido quizás no fui clara lo que dije, y no es importante lo que dice Tiziana o lo que dice la otra persona. Nosotros somos conscientes de eso, sí, que hay que escuchar las organizaciones y las personas en sí mismas, lo que te están diciendo, ni que hablar. Quedó dicho al pasar, durante años usted militó en el grupo Hijos Uruguay, sí, que nucleaba a hijos e hijas de uruguayos detenidos desaparecidos. Después se integró al colectivo Memoria de la Tablada. ¿Qué es esto? Vamos a explicarlo en pocas palabras. Tiene que ver con los espacios, los sitios de memoria, que son sitios en los cuales se efectuaron, por ejemplo, la Tablada fue un ex centro de represión y tortura y exterminio en la dictadura, y bueno, a través de lo que es la ley de sitios de memoria, se generaron estos espacios, estos sitios, que hay unos cuantos ahora en Uruguay en realidad, porque no solamente en Montevideo, y son espacios que están abocados a eso, a la construcción de memoria, vinculado con lo que sucedió en el terrorismo de Estado. ¿Participa en la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria? Sí. ¿Participa de qué manera? ¿Cómo es esa actividad? Soy delegada. Delegada de grupos, justamente. Sí, delegada, participo a su vez del Grupo Memoria de la Tablada, luego de la Red Nacional de Sitios de Memoria y de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. ¿Este es uno de los temas que privilegia en la actuación parlamentaria? Sí. ¿De qué manera, por ejemplo? Primero, poniendo en agenda, por ejemplo, en los sitios de memoria, uno de los temas que se necesita es el presupuesto, ¿no? Ese es en el momento del presupuesto va a haber que pelear por un presupuesto para los sitios de memoria, como también va a haber que pelear por ejemplo, más presupuesto o presupuesto para la ley de violencia basada en género, o por ejemplo en la ley de teatro independiente. O sea, hay determinados espacios o puntos en los cuales un presupuesto, ¿no? Votar un presupuesto o tener un presupuesto digno para determinadas cosas implica obviamente una señal política, clara de qué se quiere hacer con eso. Y en este caso los sitios de memoria, para poder trabajar, necesitan, ni que hablar, de un presupuesto. Y cuán necesario a su vez es la memoria en los países, cuán necesario es. Yo a veces escucho a personas que dicen, que hablan de Artigas, por ejemplo, y la gesta artiguista, que tiene que ver con la historia, y quizás en episodios que tienen que ver con el pasado reciente, te dicen, vamos a dar vuelta a la página, ¿no?, sobre este tema. Entonces es como uno decir, bueno, yo lo que me conviene, porque fue hace demasiado tiempo y entonces tengo estas referencias, hablo y ahí sí tengo una visión histórica y de memoria y de construcción, y quizás la historia que no me conviene,
ahí vamos a dar vuelta a la página porque prefiero tener cosas guardaditas en la alfombra. Y con respecto a eso, los militantes de organizaciones sociales vinculadas a derechos humanos, vinculados a memoria, creo que somos los grandes surcidores en ese sentido, de generar, ¿no? De ir armando de a poquito, porque somos movimientos que se nos ha hecho bastante dificultoso todo este trabajo, ¿no? Por distintos motivos. Me pregunto, a partir de un planteo como ese, ¿cómo se lleva con sus colegas de Cabildo Abierto, diputados y diputadas? ¿Cómo me llevo? En realidad el trato es cordial. Yo soy una persona que, no es que por tirarme flores, pero que trato de tener un buen relacionamiento con todas las personas. En ese sentido, creo que siempre hay algo que te une con otra persona. Lo digo porque, por ejemplo, desde ese sector se han realizado en el propio Parlamento cuestionamientos a la justicia por los procesamientos de militares septuagenarios u octogenarios en causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ese tema ha estado en el debate varias veces, ¿no? No, y yo también he hablado sobre él y he hecho algunos videos y algunas declaraciones públicas. Por eso mismo. Por eso, algunas declaraciones públicas con respecto a eso. En este caso específico, o sea, vos me preguntabas de los diputados, ¿no? Y diputadas. Los que hicieron esas declaraciones fueron senadores. Está bien, es cierto, es cierto. Entonces, claro, que son personas a las cuales yo pocas veces veo. La verdad, me he cruzado muy pocas veces. Pero sí, en ese sentido... ¿Con Manini, concretamente, ha habido algún tipo de diálogo en algún momento? No, diálogo no, pero sí lo he encontrado, me lo he cruzado y lo he saludado como saludo a cualquier persona. Obviamente, o sea, no le voy a dar un beso, digo, tampoco estamos en el tiempo de coronavirus, uno no anda dando besos ahí a todo el mundo, pero sí, por una cuestión de respeto, obviamente lo saludo, o sea, no le quito el saludo a nadie en ese sentido. Pero ni que hablar que tengo diferencias importantes, tanto con él como con Raúl Lozano, como con Domenech, como también una diputada de Cabildo Abierto que ha dicho palabras bastante infelices con respecto a lo que tiene que ver la violencia de género. Ah, bueno, claro, ese es otro tema que también es de lo que usted maneja. Sí. Pero entonces, ¿cómo es el trato con la bancada de Cabildo Abierto? Claro, Estas son cosas que la gente se pregunta. Creo que es bastante obvio que genera curiosidad a partir de visiones distintas y quizás en algunos casos fuertemente distanciadas. ¿Cómo termina siendo el vínculo personal, el trato, el trabajo, ¿no? Uno en el Parlamento también tiene que construir, ¿no? Con las personas que son diferentes. Y voy a dar un ejemplo. En la Comisión de Derechos Humanos somos 4 las personas que somos miembros. Entre ellos está Martín Sodano, que a su vez Martín Sodano está en Equidad y Género, que uno diría Martín Sodano que está en Equidad de Género. Estamos hablando de Cabildo Abierto, ¿no? De Cabildo Abierto. Y que fue la persona que dijo aquellas frases de, bueno, si te gustó, bancátela y tal. Y más allá de eso, uno, o sea, tiene que construir cosas y tiene, obviamente, algunos tendrán determinadas prioridades, otras tendrán otras, pero para poder resolver problemas que tienen que ver con todo el país, uno tiene que tratar de conversar, de ver en qué líneas puede llegar a coincidir y también plantear cuando se están realizando políticas con las cuales no está de acuerdo, claramente su planteamiento. La Comisión de Derechos Humanos, la que usted preside, no se ocupa solo de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. No, para nada. Esa temática supongo que aparece, pero no es la agenda, ¿no? ¿Por dónde va, justamente, de nuevo, para aclarar dudas que pueden aparecer? Sí. ¿De qué se ocupa esa comisión? Y la comisión, claro, derechos humanos además es una cosa como bastante amplia, sí, ¿no? En ese Pero sentido, claro, hay toda una época del país en la que quedó asociado el término a un determinado capítulo, ¿no? Sí, yo en eso trato de ser clara, porque si yo estuviera en el Parlamento y en la Comisión de Derechos Humanos solo por los derechos humanos vinculados al pasado reciente, me sentiría hasta egoísta. Porque sería una actitud que tiene que ver con mi propia historia y no con el colectivo, ¿no?
decir, bueno, yo estoy acá para defender esto que son mis derechos. No, yo estoy en esa comisión y esa comisión trabaja por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por los derechos de las personas mayores, que a mí particularmente me interesa mucho, y es un tema y es un debe que el Uruguay tiene con las personas mayores, los derechos de las personas con discapacidad, el derecho a la cultura, los derechos humanos en el sentido amplio. Hoy, por ejemplo, ¿cuál es el tema que tienen en la agenda? El tema que tenemos en la agenda, ay no. ¿Cuál es la prioridad en este momento? No, bueno, en este caso digo ay no porque en realidad como estamos con la LUC, nos ha comido como un tiempo, por eso esto de lo urgente que plantea la LUC, hay tantos problemas en el país, realmente tantos problemas. Que están tan distanciados de lo que tiene que ver la ley de urgente consideración, que bueno, yo que estoy en la comisión, que te insume un montón de tiempo, que no puedes utilizar en eso, que sí son prioridades, como por ejemplo, en este momento para mí es una prioridad el derecho de las mujeres. Es una prioridad. O sea, el trabajo en la Comisión Especial sobre la Ley de Urgente Consideración le ha quitado tiempo, espacio para la otra, la Comisión de Derechos Humanos. Sí, pero a mí y a todos, en realidad. Muchas comisiones de diputados no están trabajando a full o a media máquina porque algunos de sus integrantes están en esa comisión, entonces es difícil, por ejemplo, la Comisión de Hacienda, o que funcionan de una forma como más lenta, cuando hay muchas cosas para hacer. O sea, el país particularmente con la crisis sanitaria, la cual tuvo y la cual se está saliendo, hizo que el trabajo parlamentario también en un momento, las comisiones fuera más difícil que se establecieran. La Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, se estableció a tiempo y nosotros, yo particularmente estuve trabajando siempre, no paramos, eso es importante, llevarle ese mensaje a la gente, que no fue que los diputados dijimos, bueno, no estamos trabajando por la crisis, sino que tratamos de buscar formas alternativas, igual se generaron reuniones virtuales, nosotros tuvimos el 26 de marzo, si no recuerdo mal, una reunión virtual con el MIDES, con el ministro y el subsecretario, la Comisión de Derechos Humanos, que se hizo virtual por una de las preocupaciones que teníamos en ese momento, que era, bueno, las personas en situación de calle, cuáles eran el plan de contingencia del MIDES para, bueno, una cantidad de población vulnerable con respecto a lo que tiene que ver con el COVID-19. Y decía que hoy, si no fuera porque la absorbe la Comisión Especial sobre la LUC, tendría que estar trabajando en la Comisión de Derechos Humanos en asuntos vinculados a los derechos de las mujeres. ¿Cuáles, concretamente? Un ejemplo claro es que a las mujeres hoy, ¿no?, nos están matando, ¿no? Todos los días uno tiene esas noticias de cómo matan a mujeres, abusos sexuales, trata de personas. Uno de los temas que estábamos tratando o trabajando, por ejemplo, el MIDES tiene programas, por ejemplo, el programa Tobilleras, que está dentro de lo que es InMujeres, y hubo un tema con un pliego, o sea, que fue en un momento, ¿no?, de público conocimiento, con InMujeres, con el gremio de Sutiga, y nosotros estábamos dentro de la comisión tratando de generar como una mesa de diálogo, te doy un ejemplo, una mesa de diálogo para poder conciliar eso, porque ese programa Tobilleras es un programa que trabaja directamente con las víctimas. Y los cambios en InMujeres pretendían que los cambios en InMujeres es el Instituto Nacional de las Mujeres. Sí, el Instituto Nacional, lo que pedía, el cambio en esos pliegos tenía que ver con la calidad, por así decirlo, de los profesionales.
estuvieran trabajando, que sí van a bajar, digamos, los requisitos. ¿Son los profesionales que se ocupan? Directamente, las personas que están trabajando directamente con las mujeres y que están trabajando directamente con los varones en situaciones de violencia doméstica. El programa Tobilleras tiene un 100% de efectivo, o sea, 100% efectivo porque no hubo ningún femicidio de las personas que están dentro de ese programa. Entonces, bajar la calidad de atención, por así decirlo, o de profesionales, o pensar que uno puede trabajar con voluntarios, o sea, uno puede tener la voluntad de hacer muchas cosas, ¿no? Yo puedo tener la voluntad, pero de ahí a que pueda hacerlo, una de las cosas, o sea, que se estaba planteando en eso, en mujeres, al bajar la calidad de alguna forma de los profesionales, es como si yo te dijera, mira, yo te voy a operar, ¿no? Vos venís con un problema, no sé, cardíaco, vos vas al hospital y decís, no, mira, te vamos a operar, pero no te va a operar el cirujano. Te va a operar uno que está estudiando, está en primer año, porque estamos viendo, estamos probando porque queremos poner gente distinta. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Estamos... ¿Y cómo se resolvió esa controversia? Bueno, y ahora estamos justamente esto, vos me preguntabas en qué cosas quedaron pendientes. Bueno, eso es un tema que nosotros tenemos pendiente de trabajar. Por ejemplo, también tenemos que recibir a todo lo que tiene que ver con la división de políticas de género del Ministerio del Interior. Hay todo un cambio en la mirada, ¿no? En las oficinas que tienen que ver con eso, con el tratamiento a las mujeres, y eso también, o sea, las reuniones que teníamos pautadas se fueron dilatando, o sea, hubo que correr la agenda por el tratamiento de la LUC. Sí, son asignaturas pendientes que vienen incluso de los gobiernos del propio Frente Amplio, ¿no? Esta, por ejemplo, de cómo maneja la policía los asuntos de violencia contra la mujer. En realidad, ahora se quiere hacer un cambio, una reestructura, la cual organizaciones, y no lo digo yo, organizaciones sociales no están de acuerdo, por ejemplo, en la reestructura que plantea la LUC con respecto a este tema. Porque dicen que justamente se le saca el valor que tiene, no queda claro las competencias, y bueno, esperemos que cuando recibamos, porque en ese sentido ya, o sea, termina la LUC, el 7, yo ya puse 7 y 8, ya puse extraordinarias, y puse 14 y 15 para que se resolvieran un montón de problemas no, pero un montón de debes y de puntos que habían quedado en la agenda de la comisión y que creo que deben ser tratados, o sea, con celeridad. Enseguida venimos con la tercera y última parte de la entrevista con la diputada, flamante diputada, novel diputada, Verónica Mato. Diputada Verónica Mato, el 2 de junio usted protagonizó un incidente con el presidente de la Cámara, Martín Lema, del Partido Nacional. Vamos a escuchar aquello. Es que en este corto tiempo que llevo como legisladora, he tenido que presenciar cómo la voz de nosotras, mujeres parlamentarias, no es escuchada en este recinto, y a las pruebas de hoy me remito. Muchas veces hemos tenido que hacer uso del amparo de la palabra, de ustedes testigos, señor presidente, como también lo fui yo. Señora diputada, discúlpeme. Sí. Yo le voy a pedir que usted cuide las formas como se dirige en este recinto. Sí. Porque usted está haciendo un montón de referencias que entiendo que no tienen lugar. Por lo tanto, usted exprésese con total libertad, pero evite cualquier tipo de expresión hiriente que está prohibida expresamente en el reglamento. ¿Cuál estoy diciendo palabras hirientes? Cuando en realidad, no, eso la verdad que no lo entiendo y además me está quitando el tiempo. Como también lo fui yo el 10 de marzo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, porque tengo que ser callada, si hablo más pausado entonces no voy a ser hiriente, haciendo uso de la presidencia. ¿Es necesario gritar, tener un registro de voz más grave o utilizar estereotipos masculinos para ser consideradas y respetadas? Si nosotras, como representantes nacionales, debemos vivenciar este machismo, nos pregunto, ¿cómo esto se transmite en la sociedad? ¿Cómo esto se capilariza en cada rincón del país? ¿Cuántas mujeres somos violentadas y ninguneadas por el solo hecho de ser mujeres? Les pido estén atentos a esto.
Mañana el movimiento Ni Una Menos, que nació en Argentina, cumple 5 años. Movimiento que saludo, ya que fue el puntapié inicial para que millones de mujeres en todos los rincones del mundo salieran a la calle a pelear para que dejen de matarnos. Para nosotras, las mujeres, la muerte de una mujer no es un daño colateral, ni somos propiedad de nadie para que se compare feminicidio con abigeato. Las mujeres hemos trabajado mucho para que cese esta ancestral violencia sobre nosotras. ¿Y ustedes, varones, qué hacen? ¿Cómo se sienten cuando saben que varones como ustedes ejercen violencia física y sexual? Señora diputada, discúlpeme. Son sus pares de género. Señora diputada, se va a leer el artículo 73 del reglamento de la Cámara de Representantes. Que se detenga el tiempo antes de que prosiga. Diputada Mato, ¿cuántas veces vio este video a esta altura? No sé. Ahora lo veía y revivía esa situación, ese momento. Sí, pero unas cuantas, ¿no? No tantas. ¿La persigue ese video? ¿La persigue ese momento? No sé si me persigue, pero ahora recordé lo que sentí en ese momento, y cuando yo hablo del tiempo tiene que ver con que nosotros los legisladores tenemos un tiempo específico. Sí, en la media hora previa tienen un tiempo. Un tiempo que son 3 minutos para hablar de un tema que elegimos, entonces por eso le estoy diciendo a él, me está haciendo perder el tiempo vinculado a eso. Y también... Sí, lo que se nota también es que la interrupción del presidente de la Cámara altera la lectura que usted venía haciendo del texto, ¿no? Sí. Pese a sus condiciones de actriz, se le complicó la lectura. Sí, pasa a ser una lectura nerviosa a partir de ese momento, con trastabilladas, etcétera, ¿no? Sí, eso estaba recordando cómo me sentí en ese momento. Claro, cuando uno se siente frente a una situación que no entiende o que considera injusta, también es como que reaccionás, porque bueno, nuestro trabajo como parlamentarios obviamente tiene que ver con la palabra, ¿no? En ese espacio yo había preparado ese texto y lo preparé con cuidado, en realidad siendo cuidadosa de lo que tiene que ver el reglamento, de no utilizar palabras hirientes, palabras hirientes no, no incurrir en personalismos, no, si se lee se puede constatar que no utilizo ninguna palabra ofensiva, y a mí lo que me ayuda a escribir el texto es que más o menos yo sé que por página es determinado tiempo, entonces me ayuda a tener claro el uso del tiempo, que en el Parlamento es, como en otras cosas, es valioso. Pero sí, lo recordé como eso, ese tastabilleo, esa como cuando uno está con algo que es sencillo en realidad, porque lo que yo presentaba, que tenía que plantear una situación de que yo primero hablar sobre la violencia hacia las mujeres, de repensar también, yo creo que se ha trabajado mucho con respecto a la violencia con las mujeres, para que las mujeres sean conscientes de los derechos que tienen, de las situaciones. Nos ha costado mucho a las mujeres salir de eso, porque la violencia contra las mujeres no es algo de ahora. Y paradójicamente esa intervención termina en que usted la interrumpen. Sí. La interrumpe un hombre, el presidente de la Cámara, invocando el reglamento, de una forma que es discutible, ¿no? Hay opiniones de un lado, opiniones del otro sobre si se estaba o no pasando por arriba del reglamento con el texto que usted venía leyendo. Lo cierto es que lo que ocurre es eso, y lo que queda grabado y lo que circula es eso. De algún modo, el episodio también parte las aguas. Para mucha gente usted fue la víctima, para otra gente fue, la militante feminista que incurre en excesos que se rechazan, ¿no? Con el correr de los días, entonces, ¿qué le va dejando eso que pasó?
No, ahora que vos dijiste eso de los excesos, la militante feminista que incurre en excesos, yo me pregunto, ¿qué exceso cometí en eso? Hacer una pregunta y llamar a la reflexión, ¿es eso un exceso? Bueno, pero usted sabe que hay gente que lo lee como un exceso. Sí, o sea, yo entiendo que hay gente que lo lee como un exceso, pero pienso en otras intervenciones de otros legisladores que han tenido palabras tan poco felices, en cuanto a palabras en sí mismas y en cuanto a contenidos, y que dice que se me quiera castigar en ese sentido, que se utilice, hay una maestra feminista que está hablando, cuando yo en realidad en ningún momento dije ni que todos los varones eran violentos, ni que, no, estaba preguntándoles cómo se sienten, o sea, estaba llamando a la reflexión, y creo que hay que trabajar mucho con eso, con los varones en general sobre el tema de la violencia. ¿Siente que cambió algo en los temas que a usted le preocupaban cuando escribió esa intervención? Después que pasó esto, después que corrieron las cosas como corrieron y esto se convirtió en viral en las redes sociales, etcétera. ¿Le parece que el hecho fue productivo en definitiva? Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Después de eso, a la semana siguiente, hubo una sesión en la cual se habló de violencia de género, ¿no? Y hicieron uso de la palabra mujeres que yo nunca había escuchado hablar en el plenario. Y me acuerdo que ese día no volaba ni una mosca. Y se las escuchó con mucho respeto. Y yo no sé si tuvo que ver con lo que pasó antes, conmigo, pero vos sabés que mi corazón ese día, dije, ay, qué suerte. O sea, me dio como una alegría, porque mujeres que yo las había visto, o sea, legisladoras, que no habían tenido el uso de la palabra nunca se habían expresado. Las vi hablando. Y dije, qué bueno. Y también sentí como ese silencio y ese respeto que realmente sucede, que cuando habla un varón es una cosa y cuando habla una mujer es otra. Y también tiene que ver con determinados líderes que quizás son más escuchados. Y eso, si uno ve las versiones taquigráficas, o sea, si alguien quiere investigarlo, lo fácilmente puede notar eso. O sea, y al comienzo, además, de mi intervención ese día, yo tuve que pedir el amparo de la palabra al presidente porque había un murmullo enorme cuando yo estaba intentando hablar. Pero esas legisladoras que usted dice, escuchó unos días después en ese otro debate, ¿le comentaron algo? ¿Hablaron con usted en el sentido de que sí, que efectivamente tenían la impresión de que aquel entredicho había abierto alguna puerta, en fin? No. Eso es una evaluación que hace usted. Por eso es algo que yo estaba sentada ahí y dije, ay. No, claro, porque fue un momento, porque en realidad todo este tema con Martín Lema, o sea que yo no lo quiero tomar como un tema ni personal, no es con ¿Siguen él. conversando con Martín Lema? Sí. Sí, o sea, yo me lo he cruzado, o sea, y por cosas de trabajo, pero en realidad me quitó mucha energía. Porque a él también lo complicó mucho esta discusión. A usted la complicó y a él también. A él lo han cuestionado, lo han criticado, lo han colocado en el banquillo de los acusados. Y bueno, el que tomó la decisión de callar, el que tomó la acción, fue él, no fui yo. Hace unos días usted presentó en la Secretaría de la Cámara un recurso para que se analice cómo fue la conducción de la sesión de aquel día. ¿Qué es lo que busca? Y lo que busco es lo que buscan, o sea, no es la primera vez que se utiliza eso en realidad es un trámite administrativo en el cual, que en realidad ese mismo día una compañera legisladora me dijo, mira, Vero, puedes aplicar el artículo 74 y enviar una carta, porque ella también lo había hecho para otra situación no similar, pero sí, no la misma, pero similar a esa. Y en realidad es un trámite que se hace para que la mesa, ¿no?, la presidencia revea eso que había determinado. En los días siguientes a la discusión esta, Martín Lema dijo que en principio él entendía que había aplicado bien el reglamento, pero que de todos modos estaba pensando, que estaba evaluándose a sí mismo. ¿Volvieron a charlar de esto? No.
No, yo no. En realidad, él me llamó el día después para comentarme, bueno, cosas que después dijo y hizo públicas, su argumentación que, bueno, yo no comparto. Pero quiero, por eso tengo esto acá en realidad, que es el libro es Directrices para la eliminación del sexismo, el acoso y la violencia contra las mujeres en los parlamentos. Es un documento de UNESCO, ¿no? Sí, de la Unión Parlamentaria, que me llegó hace muy poquito y que lo envió Beatriz Argimón, y que tiene un dato, en realidad una encuesta que se hace, que dice que de los estudios, ¿no?, de la Unión Interparlamentaria, que el 82% de las parlamentarias han experimentado violencia psicológica. O sea, comentarios de naturaleza sexual o sexista, intimidación, amenazas, publicación de imágenes humillantes de las mismas o connotaciones sexuales, etcétera. Y por otra parte, en otro punto dice, las parlamentarias también han sido objeto de ataques en línea, en redes. El 58% de las participantes en el estudio europeo y el 42% de las participantes en el estudio global fueron blanco de ataques sexistas en las redes sociales. O sea, las mujeres, y quería traer esto porque, que además es un documento que envió Beatriz Argimón, porque a veces, después de eso, mucha gente decía, no, pero acá esto no sucede, ¿qué está diciendo? En realidad, estas cosas suceden en el Parlamento, en distintos parlamentos del mundo. La situación que tienen las mujeres en la política, o sea, primero en el Uruguay estamos subrepresentadas, ¿no? Somos muy pocas las mujeres, y ya que eso, o sea, ya se nos dificulte, ¿no?, el uso de la palabra, que te pasen esas cosas, que sientan que vos sientas que no sos respetado o valorado de la misma forma, estoy a peor, ¿no? Y en una sociedad que es machista, que uno quizás, yo entiendo que alguien pueda decir, no, pero yo no soy machista, pero uno vive en una cultura que lo es, que es patriarcal, que es machista. Entonces, quizás no es consciente de eso, no es consciente, pero sí lo está aplicando y existen estos micromachismos. Para terminar, a usted, quizás como diputada, o eventualmente como persona, pero ¿qué le cambió? ¿Qué le dejó aquella discusión? En realidad, lo que me dejó fue el apoyo después de esa situación de un montón de personas. Me llegó como el cariño de un montón de personas. Y eso me fortaleció. Eso me fortaleció. Entiendo que quizás haya otras personas que por ahí tienen otras apreciaciones, pero el cariño, las palabras de fuerza, Verónica, estamos contigo, de un montón de personas, de un montón de organizaciones, feministas o no feministas, de señoras mayores, de personas mayores que hasta me llamaron y me dijeron, ay, Verónica, estas cosas que suceden, fuerza, me dio como más impulso. Y me di cuenta que justamente no hay que quedarse callada. Diputada Verónica Mato, gracias por visitarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, un gusto, Emiliano, estar en este programa y estar contigo, que sos un periodista, la verdad que con una trayectoria me siento como muy emocionada. No quería decirlo, pero yo decía, uy, qué emoción. Bueno, muy amable. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Ojalá. ¿Ya seguimos? Vamos en busca de la tertulia.